Ana Paola Hall asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral entre expectativas y dudas a 80 días de las elecciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral convoca a su primera sesión de pleno para este viernes en horas de la noche. Informe internacional alerta que la corrupción pone en jaque la democracia hondureña. Del fuerajo, la población ha pasado al fuera familión. Consignas que demuestran un creciente repudio contra la clase política, aseguran expertos. Sepultan los restos del candidato a alcalde de Libre, Óscar Bustillo, y la policía ofrece una recompensa de 500,000 empiras por información sobre el caso. Los bordos de San Pedro Sula, la otra cara de la pobreza extrema que contradice las cifras oficiales. Cedesol lanza Bono Unido, una nueva ayuda social que despierta suspicacias porque se entrega en plena campaña electoral. Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en 2022. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 11 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. De perfil bajo y con pocas apariciones públicas, Ana Paola Hall asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral a menos de 80 días de las elecciones generales de noviembre. Su estilo reservado y su costumbre de evadir el debate, según analistas, la colocan ante uno de los mayores retos de su carrera para dar certeza y confianza en un proceso electoral decisivo. De forma mayoritaria en el Congreso. No es la más mediática de los consejeros, pero al asumir la presidencia del CNE deberá salir del escondite. Este analista advierte que Ana Paola Hall necesita una comunicación propositiva, con mensajes claros y oportunos, aunada a una rendición de cuentas constante para generar confianza rumbo a las elecciones. Desde la perspectiva legal, la vocería del Pleno de Consejeros la tiene la presidencia, lo que significa que ella tiene la responsabilidad de hablar más y darnos información oportuna, que ese es uno de los problemas, que no tenemos toda la información y eso puede ayudarnos a tener confianza. Las apariciones públicas de Hall tras su reelección han sido mínimas. Sus posturas sobre temas claves suelen mantenerse en reserva. Fuera del pleno, solo habló para denunciar presiones o para presentar su renuncia. Al no discutirse en el Congreso, se vio obligada entre líneas a seguir en el cargo. Al menos en los próximos 80 días previos a las elecciones, Hall debe ordenar sus comparecencias aunque no tenga mucho que informar, indica este ex candidato presidencial, al advertir que callar los nombres de quienes la presionan, amenazan o chantajean seguido, la vuelven cómplice. Deben aprender a señalar con nombre y apellido de dónde vienen las trabas, de dónde vienen las zancadillas, de dónde está la trampa y quiénes son los que están presionando. Porque si no empezamos a identificar los males que aquejan a este país, jamás podremos salir ni de la miseria y mucho menos de la pobreza. Su antecesora, la consejera Cosette López, dejó la vara alta y ahora Ana Paola Hall debe superarla para escribir su nombre en la historia, señala Valladares, quien insiste que el silencio no la llevará a ningún lado. En el Partido Liberal reafirman su respaldo a Hall, pues confían que no le fallará a Honduras en este momento clave pese a su afinidad a Libre en el pasado. Respetamos la autonomía y la independencia que ella tiene, hoy sobre todo como presidente del CNE, y confiamos que lo hará de la mejor manera. Ya las estrategias de comunicación que a nosotros nos interesan realmente es que el pueblo hondureño tenga la tranquilidad y la confianza de que dentro del CNE se respetará el voto de todos los hondureños. El reto de Hall no será solo administrar un proceso, sino demostrar que la confianza ciudadana no se gana con silencio, sino con hechos y transparencia. Todavía no hay una fecha para...
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, convocó a una sesión de pleno para este viernes. Tras su primer día en la presidencia, la reunión se realizará a las 7:15 de la noche en el Salón de Sesiones del Pleno. De acuerdo al memorándum, los temas que se tratarán son aprobación de reglamento de observación electoral de elecciones generales y modelo de cartas de entendimiento para observación electoral. Asimismo, comunicó que también abordarán la aprobación de 25 solicitudes de observación electoral y la invitación para despliegue de misiones del Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Añadió que también se abordará la actualización del cronograma electoral, aprobación del protocolo de recepción de fotografías de candidatos para papeletas y el protocolo contra la violencia política de género en los comicios generales. Producto de esta rotación en el Consejo Nacional Electoral, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada comentó a través de la red social X lo siguiente: agradecemos a Cosette López por el trabajo realizado en el CNE. Como ciudadanía, ahora respaldamos a Ana Paola Hall en esta importante responsabilidad, confiando que su gestión fortalecerá la democracia en Honduras. Anabel Gallardo, presidenta del COEPA, agregó que desde el sector productivo reiteran el compromiso de acompañar y apoyar todo esfuerzo que garantice elecciones libres, legítimas y transparentes, porque solo así podremos consolidar la democracia que Honduras merece. Finalizó. Según el especialista en energía Kevin Rodríguez, existen entre 700,000 y 1.2 millones de votos que están en lugares donde no hay electricidad ni conectividad de Internet, sitios a los que se puede llegar con tecnología y logística del Estado sin tener que hacer millonarias inversiones para conectar los centros de votación a la red del TREP el día de las elecciones generales. Es que desde ya empiecen con las licitaciones para resolverlo. ¿Cómo se puede arreglar eso? Se compran paneles solares con su respectiva batería, porque la transmisión de datos se hace en la noche, ¿verdad? Si usted compra el panel y no tiene la batería, en nada está. Número dos, que se compren o se alquilen, mejor dicho, esos motores de diésel que se utilizan hasta en los restaurantes de pollo frito. Pues son unos motores pequeños, porque lo único que usted necesita iluminar es un aula con la luz, el escáner, el router de internet y hace la transmisión de datos. Según Rodríguez, el actual gobierno está a tiempo de hacer estas inversiones y descartar el proceso de licitación para conectar estos centros de votación, pues la erogación que se tiene que hacer podría ir de los 60 a 100 millones de lempiras, mientras con equipos del Estado se podría ahorrar miles de millones, asegura. Bueno, 80 días restan para las elecciones generales y ve usted que estamos ya en efervescencia. Y Honduras no olvida el polémico traslado de material electoral en buses de transporte público el 9 de marzo de este año. Eso sigue en la mira del Ministerio Público. 2 miembros de la Comisión Evaluadora de Transporte del CNE enfrentan auto de formal procesamiento, aunque se cuestiona que la Fiscalía solo actúe contra civiles y omita responsabilidades de los militares. El Ministerio Público avanza con autos de formal procesamiento para exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral y representantes de empresas privadas por el fraude en el transporte de material electoral en las primarias del 9 de marzo de 2025. El Ministerio Público acusa a civiles de fraude, violación de deberes públicos y negociaciones incompatibles, pero calla sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Es un auto de formal procesamiento que ha logrado lo que es la unidad especializada contra delitos electorales contra 2 personas que estaban o eran parte de lo que fue la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de Denis Emilio Hércules Rosa y de José Martín Pastrana Sánchez. Lo que nosotros esperamos es que esto se lleve a lo que es un juicio oral y público y ahí se conozca qué fue lo que sucedió por parte de todas las personas implicadas, más las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público del por qué la tardanza de estas maletas electorales el pasado 9 de marzo. El contrato, valorado en más de 64 millones de lempiras, obligaba a trasladar las urnas en camiones pequeños, pero en la práctica se usaron buses del transporte público. Muchos quedaron varados sin llegar a los centros de votación. Necesitamos los hondureños ver qué oficiales de las Fuerzas Armadas recibieron órdenes y a ellos quiénes le dieron la orden del Ejecutivo para poder hacer este tipo de acciones en donde pues ya miramos que casi causa de que mucha gente no fuese a votar. Las personas que tienen procesadas
simplemente son acciones administrativas que no tienen nada que ver con el hecho que se dio el 9 de marzo. Por ahora, el Ministerio Público señala a contratistas y ex coordinadores del CNE, pero no ha avanzado en la investigación sobre la responsabilidad militar. Los oficiales al mando permitieron lo que la ciudadanía bautizó como el paseo del material electoral. Las Fuerzas Armadas únicamente dan resguardo y seguridad a todo el proceso logístico que realiza el CNE. Esto ha ocurrido así durante durante todos los procesos electorales anteriores, y creo que no fue la excepción. Sin embargo, si existe algún miembro de esa institución que actuó al margen de la ley, habría que procesarlo. La omisión de las Fuerzas Armadas, custodios constitucionales del proceso electoral, abre un vacío que aún no tiene respuesta en la investigación del Ministerio Público. Aquí estamos ante órganos constitucionales. Las Fuerzas Armadas tienen rango constitucional, el CNE tiene rango constitucional y el Ministerio Público también, en el marco de sus competencias, tiene rango constitucional. Por lo tanto, en base a ese principio de que la defensa debe ser inviolable, debería dárseles a todos la oportunidad en sede administrativa de ser escuchados al respecto de estos hechos del pasado 9 de marzo. El Ministerio Público ha imputado a civiles, pero la cadena de mando militar permanece intacta en el país donde la custodia electoral es un mandato constitucional para las Fuerzas Armadas. La pregunta sigue abierta. ¿Quién responde por el paseo del material electoral? Un juez de letras penal dictó en audiencia de declaración de imputado detención judicial para la ciudadana Montserrat Carolina Padilla Valladares, en su condición de miembro de la Junta Especial de Verificación y Recuento, acusada por el Ministerio Público junto a otras 2 personas por los delitos de falsificación de documentos electorales. Según la investigación, los acusados alteraron el acta de cierre en la Junta Receptora de Votos 0164 en Esparta, Atlántida, sumando 57 votos ilegales a favor de un precandidato presidencial. Padilla Valladares guarda detención judicial a la espera de audiencia inicial. El pasado miércoles también se dictó detención judicial por delitos similares a los ciudadanos Balbino Andino Flores y Heidi Saraí Morales, estos 2 en una mesa electoral del municipio de Namasigua y Choluteca. Ambos acusadas permanecen en prisión preventiva. El Ministerio Público reitera que no permitirá la manipulación de la voluntad popular y asegura que llevará ante los tribunales a quienes alteren el proceso electoral. Un nuevo informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, mantiene a Honduras bajo la lupa. Aunque el país muestra avances en participación ciudadana y elecciones creíbles, sigue rezagado en derechos, justicia y Estado de Derecho. IDEA advierte que la fragilidad institucional y la corrupción ponen en riesgo la democracia a solo semanas de los comicios. Un informe mundial sobre el estado de la democracia alerta que Honduras se encuentra entre los países con fragilidad democrática, con retrocesos en derechos humanos y Estado de Derecho, aunque mantiene fortalezas en la participación ciudadana, transparencia y credibilidad de las elecciones. Obviamente no hay que desconocer, la medición se hace de 2019 a 2024 en gran parte de los indicadores y evalúa, por ejemplo, dentro de los aspectos positivos que no hay que desconocer, el hecho de las elecciones generales de 2021, elecciones con un alto nivel de participación, y que eso es una de las cosas que evalúa, elecciones producto de esa gran participación, se ganó la elección de una manera holgada de la que ahora es presidenta, la presidenta Xiomara Castro, y elecciones en donde la comunidad internacional pues la respaldó. El estudio ubica a Honduras en los puestos más bajos en el ranking global, lugar 108 en derechos humanos, 94 en Estado de Derecho y 91 en representación política. Solo en el indicador de participación ciudadana, el país alcanza una posición relativamente mejor, el 78 de 173 países, lo que refleja que los hondureños siguen acudiendo a las urnas y manteniendo viva la actividad política. En primer lugar, tiene que ver con el tema comparativo. Sabemos que El Salvador, el mismo Nicaragua, aún con los conflictos que tuvo Guatemala en las elecciones anteriores,
Honduras con el proceso 2021 y todas las reformas institucionales, legales y normativas para los procesos electorales mejoró significativamente, no solo en este estudio en específico, sino también en los indicadores y análisis internacionales. La violencia política, los discursos de odio y las limitaciones al espacio cívico han golpeado la confianza ciudadana. El informe indica que Honduras muestra un avance en libertad de prensa, junto a Brasil y República Dominicana. Sin embargo, esos resultados no convencen a esta defensora de los derechos humanos. Honduras no ha mejorado, Honduras ha empeorado. Tenemos una involución de los derechos humanos y si se refiere a libertad de prensa, hemos tenido ataques constantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de la propia institucionalidad. El país atraviesa un escenario de riesgo democrático moderado, con puntajes bajos en derechos y justicia, pero con un nivel de participación ciudadana y electoral relativamente más alto. La dejaron muy abajo, ¿verdad? Superar los índices de democracia de Juan Orlando, basta con respetar la Constitución de la República y atender algunas leyes. Pues. El informe muestra que Honduras mantiene una ciudadanía activa que participe en elecciones, pero su democracia es frágil porque falla en derechos, justicia e independencia institucional, con corrupción persistente y poco acceso real a la justicia. En medio del profundo pesar de familiares, amigos y simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, este jueves fueron sepultados en la comunidad de San Luis, en Olanchito, Yoro, los restos de Óscar Bustillo, candidato a diputado quien fue asesinado la noche del martes por desconocidos en la ciudad de Yoro, donde residía. Por ahora, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones se desplazaron a la ciudad conocida como la Lluvia de Peces para profundizar las investigaciones, mientras la población exige que el crimen no quede en la impunidad. La Policía Nacional de Honduras anunció este jueves una jugosa recompensa de $500,000 de lempiras para quien brinde información fidedigna sobre la identidad o paradero de los responsables de haber dado muerte al ingeniero Óscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación en Yoro. El político fue asesinado a balazos la noche del martes por desconocidos que lo esperaban en un sitio estratégico cercano a su hogar. Advertencia para la élite política hondureña. Las mentiras, las promesas incumplidas y sobre todo la corrupción han desatado el hartazgo ciudadano contra la élite política del país. El grito pasó del fuera Jo al fuera el familión y ahora se traduce en reclamos cara a cara contra funcionarios acusados de corrupción y de vendepatria. Mientras en este gobierno se apagaba el grito del fuera Jo, empezaba a tomar aire la frase de fuera el familión, que se volvió coro en plazas públicas, actos cívicos y estadios. Pero antes que esta frase se regara como pólvora en todo el país, el 15 de septiembre del 2022, al coordinador del Libre Manuel Zelaya y su comitiva lo recibían en la gradería del sector Sol del Estadio Nacional con abucheos, ofensas y bolsas de agua para refrescar los casi 40 grados de temperatura de ese día. Cuando se ve, por ejemplo, que un pleno martes, cuando el Congreso Nacional debería de estar sesionando, se encuentran altos funcionarios en el Estadio Nacional sin llevar a cabo las sesiones que les corresponden. Pero estas expresiones de malestar social no son nuevas. El grito de fuera Jo se escuchó en el gobierno anterior, en todos los rincones de la geografía nacional. Con la diferencia que los funcionarios del gobierno anterior le restregaban el fuera Jo en los medios de comunicación y las redes sociales, nunca se conoció un careo público como pasó con el diputado Luis Redondo en el partido de Honduras contra Nicaragua. Redondo, vos no representás a Honduras, papá, sos corrupto, te tenés que ir de acá, sinvergüenza, mandadero de mel. Ajá. ¿Dónde que me voy a tomar foto con este? Ajá. Yo sí. También quería venir porque quería decirte que sos un mandadero de mel, no sos lo que antes hacía. No representas esto, son mandaderos de los pícaros. El mensaje que dan siempre con un tono anticorrupción, la intolerancia al abuso del poder para fines personales. Hemos visto al presidente actual del Congreso Nacional
haciendo viajes con fondos y dineros nuestros. En público y en redes sociales, Mel, Rixi y Xiomara son los más apetecidos del sarcasmo, la sátira y los memes, así como de las manifestaciones espontáneas de la población, como en este video del gobernador del Paraíso que en un acto público consulta a los presentes si Xiomara cumple y se encuentra con esta respuesta. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿será que Xiomara cumple? No, ¿por qué no? Xiomara cumple. Claro que sí. Hay que despertar, hay que despertar. Son muchos los que creen que los hondureños se cansaron de los políticos de oficio, de sus mentiras, promesas incumplidas y del doble discurso, pero sobre todo de la rampante corrupción, una faceta que ahora golpea libre, que no solo perdió las calles, también el respeto en la calle. El libre viene de la calle y ahora ya no lo respetan en la calle. Eso implica realmente que han perdido su trinchera, han perdido el respeto de la sociedad. Está claro que el malestar y el hartazgo de los hondureños con las tropelías de los políticos escaló del grito, el abucheo, la sátira en las redes sociales a la confrontación personal en público. Ulises Aguirre, Telenoticias. En un evento político con jóvenes en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, la candidata presidencial Rixi Moncada dio a conocer que entre sus propuestas de campaña está sacar a todas las personas que se encuentran en la central de riesgo para que puedan acceder a un crédito. ¿Quiénes son los del verdadero riesgo en este país? El verdadero riesgo de este país es la cúpula bipartidista que entregó el país y su riqueza de forma impune. Por eso, una de mis propuestas estructurales es todo mundo, a partir del 27 de enero de 2026, fuera de la central de riesgo. Todos, absolutamente todos, debemos ser sujetos del crédito. Moncada aseguró que es la única manera que se puede sacar adelante a los jóvenes y a los pobres a través de esos cambios estructurales y jurídicos que pasan por leyes que deben ser aprobadas en el Congreso Nacional. Bueno, pero a esto que ha dicho Rixi se ha producido una reacción. Se ha producido una reacción, que es la de Armando Urtecho. Está ahí en el guión, después del siguiente BTR que viene, lo alteramos. Me avisan cuando esté listo esa reacción a lo que dijo Rixi Moncada. Mejor que viajen y gasten porque se van, les dice Armando Urtecho a diputados que andan en China. Bueno, que viajen y gasten los pocos fondos que hay porque se van. Le recomendó el director del COEP, Armando Urtecho, a los más de 20 diputados del Congreso que realizan un viaje por la República Popular China mientras el legislativo sigue en su eterna parálisis. Mejor que viajen a China, que vayan a pasear, que gasten los pocos fondos, porque se van. Urtecho también le respondió al director de aduana, Fausto Cali, que no son 10 familias que respondieron la encuesta del barómetro electoral, sino más de 900 empresarios que aseguran ha incrementado la corrupción en el presente gobierno. El barómetro, los empresarios lo que piden es, han hecho una observación, que es el crecimiento de la corrupción en este gobierno también. O sea, no solamente agarren un ítem, agárrenlo integralmente todo el barómetro. Al candidato presidencial liberal Salvador Nasralla le sorprende que el barómetro del COE posicione su propuesta económica en el tercer lugar, cuando nunca lo han llamado para exponerla. No pueden decirme que yo estoy en tercer lugar porque yo no he hecho propuesta ante el COEP, no me he reunido con el COEP. El otro día tuve una reunión para celebrar el cumpleaños de María Cristina Handal, pero quedamos de tener una presentación con la propuesta mía. La propuesta mía yo estoy seguro que es la mejor porque soy el más preparado de los por lo menos de los tres que tenemos posibilidades de ganar solo tengo yo, pero digamos el segundo que es Nasria Pura, el que se podría acercar a 500,000 votos de distancia. Nasralla indica que lo que necesita Honduras es un presidente con conocimientos de ingeniería, no de abogacía. Pequeños y medianos empresarios coinciden con los hallazgos del segundo barómetro electoral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Piden más inversión, seguridad jurídica y medidas contra la corrupción para mejorar el clima económico del país.
El segundo barómetro electoral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada cuenta con un fuerte respaldo de representantes de la micro, pequeña y mediana empresa en San Pedro Sula, que muestran insatisfacción ante el actual clima de inversión en el país. Demandan empresas que garanticen empleo y que aporten a su economía, contrario a lo que ocurre con los negocios chinos que, reiteran, siguen expandiéndose. Cuando debían de traernos inversión, necesitamos maquilas para generar trabajo, para generar dinero en los bolsillos de los hondureños, y no que nos vengan a hacer esa competencia desleal con productos que no sirven. No es que el producto que hacen ellos todo es malo, no. De 1 a 10 y de 1 a 7 es el malo que venden a los países como nosotros. De 7 a 10 lo venden en Europa y en Estados Unidos. ¿Y por qué no traen lo mejor aquí? El tema de inseguridad ante delitos como la extorsión no pasa desapercibido, al igual que la corrupción. Lamentan cómo la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, CICI, aún no pasa de las palabras a los hechos. No se ha generado una lucha suficiente con transparencia contra la corrupción. Vemos que siempre se continúan generando casos de corrupción y no se está generando un frente realmente que venga a contrarrestar este tipo de actividades a nivel de gobierno y también a nivel privado, a otros sectores. Hay que hacer realmente una lucha que sea confiable y creíble por parte del pueblo para que esto también contribuya a generar mayor inversión en el país. Para el economista Rafael Delgado, los resultados del informe no son ninguna novedad, ni lo serán mientras persistan los mismos problemas, y esto también lo perciben muchos hondureños, indica. El clima de inversión para todos se muestra deficiente. Todavía necesitamos tribunales independientes y con fallos justos, necesitamos una fiscalía independiente y también pues persiguiendo el delito, persiguiendo la corrupción, persiguiendo la extorsión, persiguiendo todo lo que significa despilfarro de fondos públicos. Y por el otro lado necesitamos leyes que conduzcan a desencadenar todo ese potencial que realmente lo tenemos entre los hondureños. Reiteran que es necesario poner sobre la mesa los problemas que aún persisten, con un diálogo que resulte con expectativas claras para los ciudadanos. Bueno, atentos porque después de la pausa comercial, la vida en Los Bordos de San Pedro Sula refleja la crudeza de la pobreza extrema que viven muchos hondureños. No en los últimos 3 años, desde hace mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, indistintamente de las promesas que nos hacen nuestros políticos cada 4 años. Cuando leemos que la bolsa se cayó o está en rojo puede sonar alarmante, pero ¿qué significa realmente que se desplome la bolsa? Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. ¿Qué significa la caída en la bolsa de valores? Esta expresión se refiere a una baja significativa en los precios de las acciones que se cotizan en un mercado bursátil. Puede ser Wall Street, la Bolsa de Buenos Aires u otras bolsas del mundo. Las causas más comunes de una caída bursátil: las crisis económicas o financieras, subidas abruptas en las tasas de interés, resultados negativos de las empresas grandes, conflictos bélicos o tensiones internacionales y pánico generalizado entre los inversores. El impacto de la caída en la economía y en la vida cotidiana. Aunque muchas veces parece algo lejano, las caídas en las bolsas pueden tener consecuencias concretas en la vida de las personas. Pueden afectar los fondos de pensiones, los ahorros invertidos en acciones o incluso el empleo si las empresas pierden valor y deben ajustar su estructura. Miren, esta promesa de Rixi va a generar mucha controversia. Rixi Moncada ha prometido lo siguiente. Es un asunto muy sensitivo y serio. Pero escuche usted lo que ha prometido la candidata del Partido Libertad y Refundación. ¿Quiénes son los del verdadero riesgo en este país? El verdadero riesgo de este país es la cúpula bipartidista que entregó el país y su riqueza de forma impune. Por eso,
una de mis propuestas estructurales es todo mundo, a partir del 27 de enero de 2026, fuera de la central de riesgo. Todos, absolutamente todos, debemos ser sujetos del crédito. Bueno, es la promesa, miren, es una de las promesas más serias que ha hecho Rixi Moncada. Todos los deudores que han ingresado a la central de riesgo, dice Rixi, que si ella gana, todos quedan limpios, exentos de deudas y que comienzan de cero. Y ella misma lo dice, es una promesa estructural o es una reforma estructural. Y le responde José Luis Moncada, que fue presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Así es, escribió a través de X. A ver, le explico. Se llama Central de Información Crediticia. Todos los que tenemos un crédito con institución financiera estamos allí. El uso es para analizar el comportamiento que tenemos, buen o mal pagador, y la capacidad que aún podemos tener para un nuevo crédito. Las instituciones hacen el análisis pertinente y se sustenta en fórmulas matemáticas y normativa de evaluación y calificación de cartera crediticia de la CNBS. De esta manera, en forma responsable, técnica y legal, se manejan las operaciones que buscan proteger los dineros de los depositantes. Es irresponsable politizar y jugar con los recursos de los hondureños. El ejemplo de Corium y el pésimo manejo de su gobierno no puede continuar. Espero, entendió, si no me avisa y le hago con gráficos. Bueno, estamos entre políticos, pero Rixi ha calificado esto de reforma estructural o decisión estructural, que todos los deudores con el comercio, con todo lo que es empresa privada, con servicios públicos, cuando ella llegue, limpiará sus nombres y nadie aparecerá entonces en esa central de riesgos. Es lo que ha prometido Rixi Moncada. Y José Luis le responde de esta manera. José Luis fue presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. ¿Ve usted cómo está la efervescencia político-electoral del país en este momento? Todo esto lo estamos anotando y grabando para, si Rixi llega a la presidencia de la República, a ver si cumple con esta promesa que ha hecho. Una promesa sensitiva en cualquier Estado de Derecho. Pero bueno, hay que dar un margen de duda. Y el otro, que es político también, José Luis le responde, si usted hace eso, y ahí le argumenta las consecuencias que habría para el Estado. Lo que contrasta José Luis Moncada es que la central de riesgo es como una base de datos donde se puede ver el comportamiento crediticio que tenemos, es decir, si usted es moroso o no, si cumple con sus pagos o no, o si está bien. O sea, no solamente porque usted no pague sus deudas es que está fuera de la central de riesgo. Con el gran objetivo que si está moroso, si está en la central de riesgo, ya no va a tener opción a crédito. Pero Rixi promete limpiar a todos los morosos de la central de riesgo. Bueno, es que no nos debe sorprender. Los políticos en campaña electoral dicen de todo y prometen de todo. Vamos a ver el desenlace de esto. Primero de las elecciones el 30 de noviembre. La vida en los bordos de San Pedro Sula refleja la crudeza de la pobreza extrema. Miles de familias sobreviven sin servicios básicos, en contraste con las cifras oficiales que reportan reducción de la pobreza, señalan analistas. La historia de doña Agustina representa la Honduras olvidada, la de los bordos de la Bográn que solo parece existir en tiempos de elecciones. Vive sola, en extrema pobreza y enferma, rodeada de una calamidad que muchos prefieren no ver. Así sobrevive esta humilde hondureña resistiéndose al abandono. Si no junta chatarra, no come, para darle de comer a los gallinos, a los perritos. Me da tristeza que los entregue a ustedes. Sí, yo lloro. Porque tengo mis animalitos, mis perros, eso me acompaña. Si vendo una gallina, ya compro mis saquitos más secos para tener. En los bordos de San Pedro Sula viven cientos de hondureños como don Ángel, que emigró desde Olancho con la esperanza de un futuro distinto, pero terminó resignado en una vieja covacha, a orillas de un río contaminado y rodeado de basura. Su historia refleja la dura realidad de muchos. Ya como es normal que muchos vivimos en los bordos,
y la necesidad de uno que no tiene para comprar un solar más digno ni hacer una casa, pues tenemos que vivir en los bordes. Aunque desde el gobierno se presume una disminución de la pobreza, las imágenes de los bordos que son visibles en San Pedro Sula denotan lo contrario, pues estas familias carecen de todo, analiza este economista. Lo que ha habido es un cambio en la manera de medir la pobreza, pero la pobreza sigue estando ahí en la gran mayoría de los hogares. Y aunque hubiera una reducción de la pobreza, así como se presenta por la estadística oficial, no debería ser orgullo de nadie. Las viviendas improvisadas en los bordos genera estancamiento económico para la ciudad, según este ingeniero. La solución sería reubicar a las familias en lugares dignos, con acceso a servicios básicos, pero no hay voluntad política, cuestiona. Y ha pasado gobierno tras gobierno y no es exclusivamente de este, entonces nadie hace nada, no existe la voluntad política. Claro que es fácil buscar para poder reubicar a estas familias y darles condiciones mejores condiciones humanas. Mientras más de 1.2 millones de niños estén fuera del sistema educativo, tomando en cuenta que la educación es desarrollo, el país seguirá creando pobres, lamentan expertos. Orlin Martínez, Telenoticias. Tras el escándalo del checazo, la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras, Sedesol, entrega el nuevo bono unido a familias afectadas por inundaciones y de la tormenta Sara. En Atlántida, Colón, Lloro y el Valle de Sula van a entregar este bono. La medida genera sospechas por ocurrir a menos de 3 meses de las elecciones. Sedesol comenzó a entregar el bono unido, que son 6.200 lempiras para personas afectadas por las inundaciones en el 2022 en el Valle de Sula y los departamentos afectados por la tormenta Sara, entre ellos Atlántida, Colón y Lloro. Este diputado cuestiona por qué dan esta ayuda hasta ahora, 2 años después y a menos de 3 meses para las elecciones. Un acto de populismo queriendo comprar las conciencias de las personas. Reconocemos que estas personas necesitan ayuda, porque sí la necesitan, pero no basados en esta situación y que además sea tan cerca del torneo electoral. La histórica corrupción y los recientes cuestionamientos a Sedesol por el checazo generan suspicacias y según el director del COEP, esta es la misma práctica que utilizaba el gobierno anterior para conquistar votantes. Son peores, porque antes por lo menos aquellos disimulaban un poco. Estos son iguales a los anteriores. Yo creo que todo lo están haciendo de manera político-electoral. Entonces, es difícil discutir un tema cuando es político-electoral. Sin embargo, la titular de Sedesol niega que el bono tenga algún interés político y argumenta que se entrega en este momento porque llevó bastante tiempo su estructuración. Los tiempos nos dieron para poder entregar el beneficio en este momento y ante la auditoría de GOAL y otros organismos internacionales nos han dicho que gran parte de la población se siente satisfecha de recibir este beneficio y que se está llegando a la población de manera transparente, que eso es lo más importante para nosotros y nosotros. ¿De dónde salen los recursos? Del PNUD, de una donación de 80 millones de lempiras para la Secretaría de Desarrollo Social en temas de protección social. En el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aclaran que no es una donación, sino que proviene de fondos públicos, pero que sí han acompañado la formulación y entrega del bono con mecanismos que garantizan la transparencia. Hemos implementado todos los mecanismos hasta la fecha. El programa, como está enfocado con vulnerabilidad climática, trasciende el hecho de que haya un periodo electoral o no, ¿verdad? Sino que es la temporada ciclónica. COPECO declaró temporada ciclónica a partir del 15 de mayo y justamente estamos en el periodo crítico. Con este bono esperan llegar a más de 12.000 familias por un monto total de 80 millones de lempiras. La población afectada recibe con agrado estas ayudas, pero los analistas piden que no se conviertan en una herramienta política y lo más importante, dicen, es que le lleven soluciones más efectivas como proyectos que eviten las inundaciones y generen empleo. Bueno, miren ustedes, y otra promesa electoral, hay que irlas anotando. Autoridades del gobierno de Honduras y China anunciaron la llegada de una misión técnica para evaluar la construcción del proyecto hidroeléctrico Patuca 2-A, valorado en $525 millones y con una capacidad instalada de 150 megavatios, que sería financiado por el gobierno chino
a través de un acuerdo bilateral. La misión, integrada por 3 expertos de alto nivel, permanecerá en el país del 14 al 29 de septiembre y según las autoridades, el proyecto no solo busca generar energía, sino también controlar inundaciones, garantizar agua potable y riego agrícola. La llegada de la misión de expertos chinos para evaluar el proyecto Patuca 2-A genera muchas dudas porque la NE está en medio de una licitación de 1.500 megavatios y a la par está intentando dejar amarrado este millonario proyecto para el siguiente gobierno, según el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, quien cuestiona el hecho que quieran volver a repetir el fracaso de Patuca 3. Primero que tengan cuidado los funcionarios que están ahí gestionando eso, porque hay una mención de restricción de visas de parte de Estados Unidos. Deja muchas dudas que se esté haciendo esos dos procesos en paralelo y si se toma en consideración los altos costos que tuvo Patuca 3, entonces uno pues no entiende que si la experiencia no fue positiva, ¿por qué repetirla? Yo creo que hay varias cosas que habría que aclarar. García aseguró que lo ideal es que las empresas chinas participen en la licitación en igualdad de condiciones con todos los inversionistas que participen, por lo que el gobierno no debería presentarles a los chinos de forma adelantada las bases de licitación. Miren, y uno tiene que intervenir y explicar todo esto. Patuca 3, el proyecto que tenemos en este momento, que está construido para generar un poquito más de 100 megavatios, sin línea de transmisión. Aunque genere los 100 megavatios, no hay línea de transmisión para que toda esa energía pueda circular y llegar a los objetivos que el país requiere para su desarrollo. Patuca 3. Roberto Martínez Lozano nos prometió Patuca 3 para reducir todo el déficit de energía en el departamento de Olancho y algunos pueblos de Francisco Morazán. Pero no habían líneas de transmisión. Ahora se nos está prometiendo otro Patuca. Tenemos el derecho de preguntarnos si estas son promesas de campaña electoral o son realidades. Nos sentiríamos satisfechos los hondureños que nos estuviesen hablando con la verdad. El problema es que nos mintieron los de atrás y uno no sabe si lo que nos están prometiendo los de ahora es similar a los de atrás, que nos hablaron, vamos a construir Patuca 3, resolveremos los problemas de energía de Olancho, de algunos pueblos de Francisco Morazán, y nos dijeron hasta de Colón. Y esos problemas no se han resuelto. Para comenzar, puede generar 100 megavatios Patuca 3, pero sin línea de transmisión. Ahora nos están diciendo, viene otro Patuca. No se trata de prejuicio contra ningún partido político. Hoy es una crítica para las promesas de nuestra élite política en el gobierno cuando se está en campaña electoral. Bienvenido Patuca 1, bienvenido Patuca 2, bienvenido Patuca 3. Así nos lo dijeron en el pasado, en los gobiernos nacionalistas. Así nos lo dijeron. Y mire usted, ha sido una de las represas más caras que hemos construido, Patuca 3, sin línea de transmisión suficiente para transportar esa energía. Y ahora se nos está hablando de un nuevo Patuca con financiamiento chino. Lo exponemos porque es el deber periodístico denunciar las promesas políticas que no se cumplen como nos lo prometen en campaña o hecho gobierno. Sigamos con el noticiero. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras.
Ante el incremento en el precio de los frijoles, el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, aseguró que hay suficiente existencia de este grano básico, pero afirmó que este es el país de los coyotes y especuladores, por lo que instó a la población a dejar la pereza y comprar en Banasupro 80 lempiras la medida de frijoles y no pagar 130 en los mercados y pulperías. Invito a la ciudadanía que se deje de pereza y que para castigar a esos especuladores acuda a los Banasupros a comprar la medida de frijoles a 80 lempiras y se resista a comprarla a través de esa especulación a 130 lempiras, porque es un precio que realmente no se debería estar dando. Además, seguimos teniendo un promedio de unos 40.000 quintales de frijoles y los pueden verificar en el Lima. Tienen que irlo a verificar. El funcionario aseguró que hubo suficiente producción tanto de frijoles como de maíz, por lo que no debería existir alza de precios. Sin embargo, los productores aseguran que se perdieron cultivos por la prolongada canícula que se extendió hasta este mes de septiembre, mientras que los defensores del consumidor aseguran que los altos precios son una realidad y los banasupros no son accesibles a toda la población. El Instituto Nacional Agrario confirmó en las últimas horas el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, responsabilizando al sector privado por negarse a acuerpar una de las reformas a la ley agraria, mediante la cual el Estado buscaría comprar las tierras privadas que están en desuso para adjudicarlas a grupos campesinos para la producción agrícola, un extremo que niega la presidenta del COEP. Eso es el pensar de él, pero nosotros hemos trabajado en las tres, porque se formaron 3 comisiones. Nosotros hemos hecho pues nuestro trabajo, hemos participado cuando nos han convocado y hemos hecho pues nuestras observaciones. Pero digamos, el gobierno no ha hecho otra contrapropuesta, ¿verdad? Para ver a qué final llegamos. La comisión fue creada en junio del 2023 y prometía resolver la conflictividad y la crisis agraria nacional, pero al final la situación más bien se agudizó con un mayor porcentaje de tierras invadidas, según el COEP. Esta noche viajamos hasta Ciguatepeque para conocer a un hondureño que inició un pequeño negocio de bellas artesanías elaboradas en madera. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Un emprendimiento diferente que surgió al ver la cantidad de madera desperdiciada y se decidió por convertirla en artesanías de diferentes estilos para todos los gustos y edades. La verdad de emprender en nuestra sabiduría, verdad que el Señor nos ha regalado. Empezamos con la carpintería y después me enfoqué, ¿verdad?, en lo que es la artesanía, porque tanto desperdicio de madera, ¿verdad?, y veía que muchos niños deseando un juguete, adornos en las casas y portallaves. Su creatividad lo llevó a fabricar adornos para el hogar, carros deportivos clásicos y de trabajo, implementando siempre el aprovechamiento de cada pedazo de madera que sobra en su taller de ebanistería. Siempre me dicen, ¿verdad?, de que yo de repente no tuve infancia, pero les digo yo no. Es que a través de que no pude tener un carro cuando era niño, le digo, ahora yo disfruto hacerlos. Y disfruto, ¿verdad?, también cuando veo un niño cualquier emoción que lo agarra y dice, bueno, me gusta, y entonces uno se siente satisfecho. Artesanía Los Laureles, usted la encuentra en Aldea Villalicia, Ciguatepeque, en sus redes sociales o llamando a su número de celular 9908-5799. Mire, primero, ¿verdad?, mis buenas amistades, mis clientes, que ellos han visto mis cosas, ¿verdad?, y me han ido publicando, y las redes sociales también, ¿verdad? Aparezco como José Amílcar Sorto, normal, la verdad, en Facebook, al 9908-5799. Obras de arte fabricadas con amor. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. Honduras celebra un logro histórico. Más de 570,000 personas mayores de 15 años aprendieron a leer y a escribir en los últimos 3 años y el país ha sido declarado libre de analfabetismo por UNESCO. Pero ahora surge un nuevo reto, el analfabetismo tecnológico que mantiene a la gran parte de la población fuera de la era digital.
Honduras celebra un logro histórico en materia educativa, la declaratoria del país libre de analfabetismo, respaldada por organismos internacionales como la UNESCO. Esta declaratoria se sustenta en los resultados de los programas que lograron que más de 500,000 de hondureños mayores de 15 años aprendieran a leer y escribir en los últimos 3 años, reduciendo la tasa del 12.9% al 3.7%. Celebramos y reconocemos todos los esfuerzos que se realizan alrededor del mundo por parte de los Estados miembros y, por supuesto, por parte de organizaciones aliadas para que haya cada vez más personas que estén alfabetizadas. Este éxito se logró con el Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Arguijo, que implementó la metodología cubana Yo Sí Puedo. El proyecto contó con una brigada de 123 maestros cubanos que arribaron en diciembre del 2022 con un costo de 44 millones de lempiras. El proceso tuvo una duración de 3 meses por participante. Lo que nos gusta de este proyecto es que vamos a continuar. Viene la segunda etapa, es que Yo Sí Puedo continuar para que todos estos compañeros que aprendieron a leer y escribir por medio de la metodología Yo Sí Puedo, pasarán ahora a una especie de estudio por madurez y que probablemente entre 3 y 3 años y medio ellos logren accesar al equivalente al 6º grado. Sin embargo, esta victoria revela una paradoja educativa. Mientras Honduras erradica el analfabetismo del pasado, las cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos expone que más de 1.2 millones de niños están fuera del sistema educativo actual. Es que ahí es donde nosotros, digamos, si tenemos 1.8 millones de muchachos en las aulas escolares y 1 millón están fuera de las aulas escolares y luego hay otro tipo de analfabetismo, ¿verdad? Que es el analfabetismo tecnológico, en donde cuántas personas han dejado de ejercer, de leer y de escribir, y por ende se vuelven analfabetas digitales, analfabetas tecnológicos, porque en realidad la tecnología nos ha superado, porque ese es otro reto. Mientras Honduras celebra haber erradicado el analfabetismo de generaciones pasadas, enfrenta el desafío crítico de evitar que 1.2 millones de niños se conviertan en los analfabetas del futuro. El verdadero reto no está solo en enseñar a leer y escribir, sino en garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de aprender. Pero mira, esta noticia como la que estamos brindando en este momento es de trascendencia, es para hacer debates semana tras semana. Es que la UNESCO está diciendo que somos un país libre de analfabetismo. ¿Cuál es el estándar mundial? ¿Cuántos analfabetas se permite en un estado para declararlo libre de analfabetismo? Para poder cumplir ese requisito, según lo informábamos ayer, es menos del 6%. Menos del 6%. ¿Y Honduras? Cuando se está menos del 6%. Sí, cuando se está menos del 6% ya cumple el requisito para ser declarado un país libre de analfabetismo. ¿Y los datos oficiales de Honduras indican que? Tenemos 3 puntos y fracción. Sí. O sea que cuando viene la UNESCO es una organización de Naciones Unidas, y dice, nos alegra, estamos felices, está certificando la información del gobierno. ¿Y cómo vas a dudar cuando la UNESCO dice lo que nos están informando? No puedes dudarlo, a menos que tú como periodista, como medio, hagas una investigación para comprobar si en realidad el país está libre de analfabetismo. Y eso es imposible, son millones y millones que se tienen que gastar. Es decir, debemos recibir como muy buena información la que nos está ofreciendo el gobierno y la UNESCO, del que el país está libre de analfabetismo. Analfabetas siempre habrán. Sí, eso es importante aclararlo. No es de que hay cero, o sea, que claro, el número es cero, no hay ninguna persona que... Pero cuando tenemos menos del 6%, el país es declarado libre de analfabetismo. Claro. Y contrastan que estábamos en 12%, y se bajó a 3 puntos y fracción. Miren, en TN5 no nos enreda ni nos daña ya este pleito político que hay entre los hondureños por ganar las elecciones. Nuestros datos son objetivos. La UNESCO dice lo que dice y hay que aceptarlo. El país
es un Estado libre de analfabetismo, sustentado en los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Enhorabuena. Enhorabuena. Ahora, ¿seguimos siendo analfabetas tecnológicos? Ese es el otro reto, pues. Claro. Ese es el otro reto. Y todos sabemos que somos analfabetas tecnológicos. Ese es el otro reto por superar para este y para los próximos gobiernos, indistintamente del que gane. La crisis del sector salud se intensifica tras 11 días de asambleas permanentes de las enfermeras auxiliares y ante la falta de respuestas gubernamentales. El presidente de la ANEA, Josué Orellana, anunció nuevas medidas de presión que incluyen una huelga de hambre y la convocatoria al pueblo hondureño para manifestarse y acompañar su lucha. Eso estamos completamente claros, pero sí estamos seguros que la Presidenta de la República va a tomar esa decisión de convocar en algún momento y eso es lo que nosotros estamos esperando como organización. Seguimos a la espera que la Presidenta de la República convoque y sobre todo, Presidenta, tiene nuestro voto de confianza, que usted va a tomar esa decisión en su momento, nos van a convocar, nos vamos a sentar y yo le puedo asegurar que esto va a terminar en feliz término para todos y sobre todo aquí no van a haber vencidos ni vencedores. Aquí solo va a haber un ganador que es el pueblo hondureño y una clase trabajadora conforme con los acuerdos que podamos lograr. Las enfermeras han mantenido un paro de labores por 2 semanas consecutivas, pero sin abandonar las áreas críticas como emergencias. Un muerto y 11 heridos dejó el colapso de un puente hamaca en construcción sobre el río Copán en San Antonio de Tapexco, Copán, ruinas. Equipos de emergencia evacuaron a las víctimas al centro asistencial más cercano. Al ceder puente hamaca que se encuentra en fase de construcción en la comunidad de San Antonio Tapexcos, Copán Ruinas, dejó aproximadamente una docena de trabajadores heridos. Los de mayor gravedad fueron enviados al Hospital de Occidente y en el trayecto falleció Carlos Roberto López, de 32 años. El día de ayer, antes de las 8 de la noche, se recibió en emergencia un paciente de nombre Brian David Hernández, de 30 años, luego ingresado a la cirugía de hombres. Posteriormente fue trasladado a la ortopedia de hombres, donde actualmente se encuentra. Trasladaron 2 personas, pero uno de ellos vino sin signos vitales. Doña Clara es madre de Brian Hernández, joven herido tras dicho accidente, y da aliento a familia del joven fallecido. Porque le pegó como una crisis nerviosa, y más el golpe de la cabeza, me dijo el doctor, como que pierde la memoria por rato. Mi hijo no sabe, ni le quiero decir tampoco. Él me pregunta que a dónde está el amigo, le digo yo, ahí está internado. Yo creo que ya le dieron de alta. Bien, y el joven Brian David Hernández permanece aún en esta área de ortopedia del Hospital de Occidente esperando mejoras, así como lo ha expresado su madre. Desde Santa Rosa de Copán para Telenoticias les informa Zaira Ardón y en cámara Marlon Portillo. Los accidentes de tránsito en Honduras ya no son simples hechos aislados, se han convertido en una verdadera pandemia que deja más de 1000 muertos cada año y mantiene colapsadas las salas de trauma en los hospitales, principalmente públicos. La mayoría de las víctimas son motociclistas, reflejo de un sistema vial sin control, donde las campañas de prevención apenas rozan la superficie del problema. Hoy registramos que de los hechos viales que se suscitan a nivel nacional, del 100%, 70 están vinculados a motocicletas, el 40% fallece, pero también hoy hay otro actor, los peatones. Debemos tener entonces una infraestructura que esté enfocada en las personas, se construya para personas y no para vehículos. Es un nuevo enfoque que debe de tener y esto va a ir también integrado dentro de la política pública. En el marco de la celebración del Día del Niño, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte lleva educación vial a niños en edad preescolar, un esfuerzo valioso pero insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Estamos trabajando también con la implementación de lo que es la asignatura de seguridad vial en el sistema educativo nacional en el nivel prebásico y básico, y ya con la Secretaría de Educación pues se elaboraron las guías pedagógicas, se va a trabajar las metodológicas y los libros de trabajo para cada uno de los eventos.
El reto es enorme, pero si la educación vial empieza desde la niñez, Honduras puede aspirar a un futuro con calles más seguras y menos tragedias que lamentar, sostiene la principal autoridad de vialidad y transporte en Honduras. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Activa tu super recarga de 7 días y disfruta más gigas, llamadas ilimitadas Tigo y saldo a todas las redes y Estados Unidos. Atención, se aproxima una tormenta de conectividad. Con la super recarga de 7 días de Tigo, prepárate para una semana llena de más gigas, llamadas y redes sociales sin límites. La mejor señal y cobertura en todo el país. Te mantiene conectado, estés donde estés. Disfruta llamadas ilimitadas Tigo a Tigo y minutos para hablar a otras redes y a Estados Unidos. Adquiérela en tu punto de venta o desde mi Tigo app y vive una semana entera conectado con todo. Super recarga 7 días de Tigo. Más vida, más gigas, más cobertura, más diversión. Seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Datos científicos pues nos están revelando lo que está sucediendo tanto en Groenlandia como en el Ártico. La Antártida está perdiendo en tan solo un año 136.000 millones de toneladas de masa de hielo y en Groenlandia se está perdiendo 267.000 millones de toneladas de hielo. ¿Qué les parece? Y mientras se reducen entonces estos hielos, mientras se descongelan y estamos perdiendo masivamente también el agua dulce en tierra firme. Así que es un tema para tenerlo en cuenta y ponerse a accionar frente al cambio climático. Para esta próxima jornada tenemos condiciones inestables en el territorio hondureño y vemos cómo pues se está moviendo la meteorología cerca de Centroamérica. Antes queremos repasar algunas zonas que precisamente para este mes de septiembre son susceptibles a formación de sistemas tropicales, tanto en el Pacífico centroamericano como en el Caribe. Esto es para la próxima semana de septiembre y en la última semana de septiembre también se mantienen las posibilidades en el Atlántico Oriental y en las cercanías de Centroamérica porque tenemos el mar en ebullición y precisamente en las últimas horas se ha formado otra depresión tropical que es la número 13 de la temporada en el Pacífico, ahí muy cerca de la costa mexicana, mientras en el Atlántico Oriental pues también estamos siguiendo la pista de un fenómeno que apenas está apareciendo con altas posibilidades de desarrollo tropical. Vamos a ver cómo evoluciona. Este mapa justamente nos está mostrando hasta dónde pues se han movido o hacia dónde se han movido las tormentas y huracanes que se han formado en lo que va de la temporada en la cuenca del Atlántico, así que septiembre-octubre pues será más intenso. Y rápidamente pues una onda tropical está acercándose al territorio centroamericano, dejará su incidencia para esta jornada de viernes, cierre de semana sobre nuestro territorio con algunas precipitaciones. Aquí vemos las posibilidades cercanas a 45 en San Pedro Sula, algunas zonas del occidente, es decir que en el noroccidente es donde hay mayores probabilidades. En el resto podrían darse lloviznas muy dispersas. Aquí lo comprobamos justamente en los mapas de acumulados, mientras pues el comportamiento del oleaje estará a 1.8 metros a la salida del Golfo de Fonseca y en el litoral Caribe totalmente normal, 1.1. Las temperaturas sí se mantendrán elevaditas siempre en algunos puntos, con un cierre también de jornada con micropartículas contaminantes 2.5. Y les decía de las temperaturas, pues esperamos siempre valores altos de 34 en la zona sur y en el resto del territorio por encima de los 30 grados Celsius, con índice ultravioleta que andará entre 11, 12 y hasta 13 en algunos puntos. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final del noticiero. Nos despedimos con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Ana Paola Jol asume la presidencia del CNE entre expectativas y dudas a 80 días de las elecciones. La presidenta del CNE convoca su primera sesión de pleno para este viernes en horas de la noche. Informe internacional alerta que la corrupción pone en jaque la democracia hondureña. Del fuera Jo, la población ha pasado al fuera familión, consignas que demuestran un creciente repudio contra la clase política, aseguran expertos.
Sepultan los restos del candidato a alcalde de Libre, Óscar Bustillo, y la policía ofrece una recompensa de 500.000 lempiras por información sobre el caso.